Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿de qué lado tú estás? ¿De qué lado tú estás? Nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, el lado del cual estamos debe de representarlo nuestro estilo de vida. Del lado que usted y yo estamos debe ser representado por nuestro estilo de vida. Como tú hablas, como tú te expresas, lo que tú haces, lo que tú no haces, las cosas que tú persigues, el enfoque central de tu vida, tu propósito, tus gustos, tus planes. Hermano, todo esto nosotros debemos de representarlo o representar del lado del cual nosotros estamos. En el mundo en el cual vivimos hay muchas opciones para nosotros decidir. Y dentro de las capacidades que Dios le ha dado al hombre, Dios le ha dado la capacidad y el libre albedrío para escoger, para decidir. De ahí es que quiero acordarle también de que cuando a nosotros nos está yendo mal en la vida, cuando estamos cosechando una mala cosecha, debemos de acordarnos de que la culpa no fue de Dios. Nosotros tomamos la decisión o elegimos lo que nos está sucediendo hoy en día. O sea, porque usted tiene la capacidad para elegir. Usted tiene el libre albedrío de parte de Dios para usted elegir entre tantas opciones. Y en el momento que a usted le esté yendo mal, acuérdese que fue usted que eligió de tal manera. Y cada persona aquí presente, de una manera u otra, ha tomado una decisión personal de identificarse con un lado o con un grupo. Si usted está aquí en esta mañana, es porque usted tomó la decisión de identificarse de cuál lado usted está. O sea, los que están del lado del Señor, los que están del lado de Dios, estamos aquí en esta mañana presente. Y cada persona que usted vea allá afuera, hermano, aunque diga que está del lado de Dios, el simple hecho de no estar aquí es una clara evidencia de cuál lado está. Nosotros, hermanos, somos bendecidos por Dios, porque el simple hecho de estar aquí temprano por la mañana testifica de cuál lado nosotros estamos. Pero también cada persona que está aquí presente, de una manera u otra, y no solamente del punto de vista espiritual, se identifica con un lado u otro. Algunos que dicen: yo soy del lado del PLD, yo soy del lado del PRM, yo soy del lado del Licey o de las Águilas. O sea, cada persona se identifica en algún momento con un lado o con otro, con un grupo o con otro. Entre nosotros hay personas que dicen: yo no soy del lado de los que beben café. Pastor, a mí no me dé café. Yo soy del lado de los que beben té. Algunos dicen: yo no bebo té, yo soy del lado de los que beben café. Y así sucesivamente, hermano. Cada persona aquí se identifica con un lado u otro. Pero también lo mismo pasa en el mundo espiritual, con la diferencia a que solo hay dos lados al cual una persona puede pertenecer. O sea, en el mundo secular hay varios lados a los cuales usted puede pertenecer, pero en el mundo espiritual hay solamente dos lados al cual usted puede pertenecer, o dos grupos. Tenemos el reino de Dios y el reino de la tiniebla. Dos caminos.
No hay tres lados, no hay tres grupos, no hay un grupo entre el medio, solamente hay dos. O usted pertenece a uno o pertenece al otro. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de luz. Está el camino estrecho, la puerta estrecha que conduce al reino de Dios. Pero también tenemos el camino espacioso y la puerta ancha que conduce al infierno. Estos dos lados, estos dos caminos, nos lo dice el Señor en Mateo capítulo 7. Hermanos, tenemos el príncipe de luz, de paz. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo Jesús. Tenemos el príncipe del reino de la luz, Jesucristo. Él es el príncipe. Pero también del otro lado tenemos el príncipe de las tinieblas. Efesios capítulo 2 versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, si yo quiero aclararle algo a ustedes en esta mañana. En el mundo secular hay una tercera posición en la cual una persona puede estar. Una persona que no se identifica con un lado puede quedarse neutral. Si usted ni es del PRM ni del PLD, usted dice: yo soy neutral. Si usted no es del equipo de pelota de las Águilas, ni es del equipo de pelota del Licey, usted dice: yo soy neutral. Pero en el mundo espiritual no hay tal posición como neutral. Usted pertenece a un lado, y si no pertenece a ese lado, automáticamente pertenece al otro. O sea, no hay personas que me pueden decir: pastor, yo no pertenezco ni al reino de luz ni al reino de la tiniebla. Yo no le sirvo al príncipe de paz ni al príncipe de las tinieblas. Yo estoy neutral. En el mundo espiritual, la posición neutral no existe. No existe. Jesucristo dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. Escuche esto, hermano. O sea, Jesús está diciendo: si tú no estás de mi lado, automáticamente tú estás contra mí. O sea, no es que usted va a estar neutral. No es que usted está indeciso. Desde el momento que usted escoge no estar del lado de Jesús, Jesús dice que automáticamente usted está contra Él. Hermano, aunque usted quiera mantenerse neutral, no puede. El simple hecho de no decidir es una decisión en sí misma. Cuando usted decide no decidir, ya decidió para estar contra Jesús, que es el reino de las tinieblas. Hermano, ¿por qué Jesús dice esto? Porque solo cuando decidimos estar del lado de Jesús y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es que somos rescatados del reino de la tiniebla. Usted quizá diga: pero yo nunca decidí estar del lado del reino de la tiniebla. Déjeme decirle que todo hombre y toda mujer nace de ese lado. Nadie nace salvo. Todos nacemos culpables de pecado, lo que nos hace partícipe nos pone del lado de las tinieblas, de Satanás. Aunque usted no haya decidido pertenecer a ese lado, usted nace automáticamente del lado de las tinieblas. O sea, usted es participante y pertenece en ese lado. Ahora, Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, usted nace del lado de las tinieblas.
Cuando usted viene a Cristo, Cristo te saca, te rescata de ese reino y te traslada al reino de luz. Pero cuando usted nació, usted no decidió ser partícipe del reino de la tiniebla. Automáticamente uno nace, hermano, culpable de pecado, y lo que nos hace partícipe de ese reino. Por esa razón es que Jesús dice que el que no está con Él está contra Él. Ahora, hoy vengo a preguntarte, a usted que me escucha, a cada uno de nosotros, ¿de qué lado tú estás? En cierta manera esta fue la pregunta de Moisés. Cuando Moisés le pregunta al pueblo de Israel, ¿quién está por Jehová? Él está diciendo, ¿de qué lado tú estás? Hermanos, Él le hace un llamado al pueblo, porque las personas tomaron una decisión. Para que las personas tomaran una decisión. Este es el llamado que Moisés le hace al pueblo de Dios, para que se decidieran. Hermano, Moisés no le hace esta pregunta a un pueblo pagano. Moisés no le hace esta pregunta a un pueblo extranjero. Moisés le hace esta pregunta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los creyentes, a la iglesia hoy en día. Nosotros somos el pueblo de Dios. Moisés le pregunta a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿de qué lado ustedes están? Hermano, una pregunta triste y lamentable. Se supone que si es al pueblo de Dios, deberían de estar del lado de Dios. Deberían de estar del lado de Dios. Él estaba preguntando al pueblo de Dios. Pero lamentablemente, hermano, hoy en día nos cuesta hacer la misma pregunta dentro de las iglesias. ¿De qué lado tú estás? Hermano, a cristianos hoy en día, a creyentes en todas las iglesias del mundo, debemos de preguntarle, ¿de qué lado tú estás? Defínete, porque no lo sé. Y quizás, hermano, usted dice, bueno, pero ¿cómo es que este hombre le pregunta al pueblo de Dios que si estaban del lado de Dios? Hermano, porque no todo el que está en el pueblo de Dios está del lado de Dios. Es triste, hermano, como la historia se repite. Y el pueblo de Dios, la iglesia, también hay que preguntarle de qué lado están. Me tienes confundido. Tu estilo de vida no me demuestra que tú estás del lado de Dios. Tu manera de actuar, de hablar, en la integridad, tu privacidad, lo que tú haces, lo que no haces, tu enfoque, tu compromiso, a mí no me muestra que tú estás del lado de Dios. Y ahí, hermano, es que Moisés le hace esta pregunta al pueblo de Dios. Hermano, hay personas que en el pueblo de Dios, por su estilo de vida, por su comportamiento, por lo que hacen y por lo que no hacen, por su falta de compromiso con Dios, por su falta de servicio a Dios, por su manera de vivir en sus hogares, en su privacidad, donde creen que nadie lo está viendo, por cómo tratan a los demás, por la prioridad que ellos tienen en su vida, por sus debilidades ante el pecado y su entrega ante el pecado, no se saben de qué lado son. No se sabe. Hermanos, personas con las cuales yo me encuentro y conozco, que me dicen que son cristianos. Hermano, yo desearía preguntarle de qué lado tú estás. Y no se lo hago por ética, pero yo mismo, hermano, me pregunto por dentro de qué lado tú estás. Tú dices estar de este lado, pero tu estilo de vida manifiesta que tú estás del otro lado. Me tiene confundido.
Y en el contexto de este versículo bíblico, Moisés estaba en el monte Sinaí. Allá duró 40 días en la presencia de Dios. Ahí Dios le dio las 2 tablas de los mandamientos. Y Moisés desciende. Y cuando él desciende, hermano, ve que el pueblo estaba desenfrenado. El pueblo se desespera y le dice a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, ellos pensaban que a Moisés no iba a descender, no iba a bajar del monte. Tenía muchos días allá arriba. Y dice la palabra que Aarón le pidió los anillos y los zarcillos y le hizo un becerro de oro. Hermanos, y estas personas se entregaron a adorar ese becerro de oro. Esa persona, hermano, cuando Moisés desciende, en el versículo 5 y 6 del capítulo 32 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Quiero que le prestemos atención a esto, hermano. Aarón había edificado un ídolo. Y él quiere atribuir ese acto como que si fuera algo para Dios. ¿Ha visto usted cristianos que saben que están mal, que están pecando, pero dentro del pecado quieren poner un chin de sazón de Dios encima? Quieren atribuirle o decir que lo malo que están haciendo o el pecado que tienen en su vida, quieren hacerse ver espiritual y quieren espiritualizar lo malo que están haciendo. Sí, yo estoy hablando con esta persona y aunque quizás no debo, pero es para Dios, le estoy hablando de Dios. Sí, yo estoy yendo a aquel lugar que yo sé que yo no debo, pero yo estoy yendo a ese lugar porque Dios quiere que yo vaya a ese lugar. Sí, yo caí en este pecado, pero quizás era la voluntad de Dios que yo cayera en el pecado para enseñarme algo. O sea, Aarón hizo lo mismo. Hizo un becerro de oro y dijo: vamos a hacerle fiesta a Jehová. Él quiso, hermano, espiritualizar el pecado que estaba llevando a cabo. Y dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí, encuentra al pueblo desenfrenado, idolatrando un becerro de oro, bebiendo, comiendo. El pueblo estaba entregado deliberadamente al pecado y a lo malo. Y por esta razón, hermano, es que Moisés se para delante del pueblo y le dice: ¿de qué lado ustedes están? ¿Quién está por Jehová? O sea, hermano, todo el mundo estaba desenfrenado, involucrado, entregado al pecado por el becerro de oro. Hermanos, por el becerro de oro Moisés no podía identificar quién estaba por Dios, quién estaba del lado de Jehová. Y debo preguntarte: ¿cuál es ese becerro de oro en tu vida que no permite que la gente vea que tú estás del lado de Dios? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué tú tienes en tu vida? ¿Qué becerro de oro hay en tu vida que impide que tú te defina y que la gente vea y pueda saber sin preguntarte de qué lado tú estás? ¿Qué hay en tu vida que impide que otros puedan saber, ver de qué lado tú estás? Que tú estás del lado de Dios. Y dice que el pueblo se entregó, hermano, a comer y a beber. ¿Qué conducta hay en tu vida que otros no sepan de qué lado tú estás? En esta ocasión, hermano, el pecado abundaba en el pueblo de Dios. Y cuando el pecado abunda en tu vida, tú has perdido el norte. Y tú mismo llegas a estar en un estado que ni tú mismo sabes de qué lado tú estás. ¿Soy cristiano o no soy cristiano?
Hermano, cuando algo en tu vida se torna más importante que Dios, es porque ya tú no sabes de qué lado tú estás. Cuando tú comienzas a darle la prioridad a otra cosa en tu vida o a otra persona, es porque tú has perdido, hermano, el enfoque de qué lado tú estás. El que está en el lado de Dios, Dios es lo más importante. El que está en el lado de Dios, hermano, Dios es lo principal en su vida. El que está en el lado de Dios debe de aborrecer el pecado. El que está en el lado de Dios debe de caminar conforme a la palabra de Dios. No podemos tener un becerro de oro en nuestra vida si estamos del lado de Dios. Hermanos, cuando le da la prioridad a algo o a alguien, como el pueblo lo hizo, cuando ellos adoraron el becerro de oro, pusieron a ese becerro en el lugar que le pertenecía a Dios, era una clara evidencia de que ellos no sabían de qué lado estaban. Hermano, no podemos decir que estamos del lado de Dios y hacer estas cosas. No podemos decir que estamos del lado de Dios, hermano, y caminar en pecado. No podemos decir que estamos del lado de Dios y no servirle a Dios. No podemos decir que estamos del lado de Dios y no obedecer la palabra de Dios. No podemos decir que estamos del lado de Dios y tener un becerro de oro en nuestra vida, algo que tome la posición que a Dios le pertenece. No podemos, hermano, decir que estamos del lado de Dios y no tener a Dios como nuestra prioridad en nuestra vida. Hermanos, esta decisión de decidir de cuál lado usted está es la decisión más alta, más sublime, más importante que una persona jamás en su vida podrá decidir. Nosotros tenemos, hermano, dos bandos, dos lados: Dios y Satanás, la verdad y la mentira, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, la santidad y el pecado. ¿De qué lado tú estás? Hermano, no hay una posición neutral. Y todo aquel que diga: pastor, yo estoy neutral, el usted no decidir es una decisión en sí. Porque Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Hermano, la decisión más importante que el hombre debe tomar en su vida es decidir de cuál lado está. ¿Estoy yo del lado de la santidad o estoy yo del lado del pecado? ¿Estoy yo del lado de la verdad o del lado de la falsedad y la mentira? ¿De Dios o de Satanás? Y me gusta mucho cómo Moisés le dijo que ellos podían identificarse de cuál lado ellos estaban. Miren lo que le dice Moisés. Y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Hermano, ¿cómo se identificaron los que estaban del lado de Dios? Moisés le dijo que se juntaran con él. O sea, esto es, hermano, esto se llama cuando usted y yo nos consagramos para Dios, nos separamos para Dios. El que está del lado de Dios se separa para Dios, se consagra para Dios. Moisés dijo: júntese conmigo. Hermano, el que está del lado de Dios se consagra para Dios, se separa para Dios. De esta manera Moisés iba a poder identificar quién estaba del lado de Dios y quién no. Se añadieron, se juntaron con el hombre de Dios, con el hombre que tenía la visión de Dios, con el hombre que acaba de bajar del monte, cuyo rostro estaba resplandeciente porque estaba en la misma presencia de Dios. Hermano, el que está del lado de Dios sigue a las personas que le están sirviendo y que le son fieles a Dios. Se separan, se consagran, se añaden a la visión del hombre de Dios. Hermanos, hay personas que se le debe hacer la pregunta que Josué le hizo al ángel de Jehová.
Josué capítulo 5 versículo 13. Dice la palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Amén. Hay personas dentro de las iglesias que hay que preguntarle: óyeme, ¿tú eres de lo de nosotros o eres nuestro enemigo? Porque tu comportamiento, de la manera que tú te expresas de la iglesia y de los hermanos de la iglesia, es una evidencia que tú no estás con nosotros. O sea, hay personas, hermanos, que hay que preguntarle: ¿tú estás con nosotros o tú estás contra nosotros? ¿Tú eres pro evangelio o contra el evangelio? Yo he visto personas, hermanos, que se llaman ser cristianos, que hablan de la iglesia y del cristianismo y de sus hermanos y de sus pastores, hermanos, como que si fueran enemigos. Y hay que preguntarlo: ¿de qué lado tú estás? Hermanos, personas que cuando lo vemos en la calle o en su estilo de vida, ellos promueven más el reino de la tiniebla que el reino de Dios. Y hay que preguntarle: ¿de qué lado tú estás? Porque yo te veo involucrándote mucho más en el reino de la tiniebla, en el mundo, que en el reino de Dios. ¿De qué lado tú estás? Porque yo veo que tu manera de actuar, de hablar, de comportarte es como de los enemigos. O sea, ¿de qué lado tú estás? O tú estás con nosotros o tú eres nuestro enemigo. O tú estás trabajando para ensanchar el reino de Dios, o estás tú trabajando para afectar el reino de Dios. Personas, hermanos, que por su mal testimonio están afectando el testimonio de la iglesia, del reino de Dios. Y hay que preguntarle: ven acá, mijo, pero tú eres nuestro enemigo o nuestro amigo. Defínete. Hay personas que tienen que definirse, hermano. Tienen que tomar una decisión: ¿de qué lado yo estoy? Esto fue lo que Josué le preguntó a este varón, a este ángel: ¿eres de lo nuestro o de nuestro enemigo? Josué no podía discernir la diferencia. Hermano, hoy nosotros tenemos que tomar una decisión y decidir de qué lado nosotros estamos. O estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás. Pero hay que decidir. Hay que decidir. Pero no solamente decidir, sino vivir conforme a la decisión que nosotros hemos tomado. ¿De qué lado tú estás? Una pregunta triste, pero hay que hacérsela a todas las iglesias. Porque a las iglesias ha entrado un mal tan grande que personas, por su estilo de vida, por lo que hacen, por lo que no hacen, no vemos una devoción a Dios, no vemos una entrega completa a Dios, no vemos que quieren involucrarse en los ministerios, en el negocio de Dios, en los asuntos de Dios. Y hay que preguntarles: ¿de qué lado tú eres? ¿De qué lado tú estás? Moisés le dijo: los que están del lado de Dios, júntense conmigo. Vamos a servirle a Dios. Vamos a trabajar para Dios. Hermanos, hoy nosotros debemos de tomar una decisión. Hoy debemos de tomar la decisión que Josué tomó. Josué capítulo 24. Otra vez, hermano, Josué convoca el pueblo de Dios, la iglesia. Y miren lo que le dice en el capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. O sea, dos palabras importantes. Con integridad. O sea, ¿cómo debemos de servirle a Dios? Los que escogen estar del lado de Dios con integridad. O sea, que cuando tú crees que nadie te está viendo, Dios te está viendo.
en tu momento más secreto, en tu casa, donde nadie te está viendo, cómo tú te comportas, qué tú haces, qué tú miras en el teléfono, con quién tú hablas. Cuando no hay nadie de la iglesia viéndote o en el entorno donde tú estás, ¿cómo es tu manera de hablar, de comportarte? Los que están del lado de Dios deben de estar del lado de Dios con integridad y en verdad. Y me gusta esa parte, en verdad. No con falsedad, hermano. No es que hoy sí y mañana no. Voy a hacer esto, pero hago lo opuesto. Y dice: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, usted y yo tenemos la opción. Esto no es a la fuerza. Pero miren lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él dijo: yo no sé de qué lado tú vas a estar, yo no sé a quién tú le vas a servir, pero yo estoy seguro que yo voy a estar del lado de Dios y a Él le voy a servir. Y me voy a asegurar que mi familia también. Pero yo y mi familia le serviremos a Jehová. O sea, otra vez Josué llama al pueblo y le pregunta: ¿de qué lado ustedes están? Hermanos, del lado del cual usted viva aquí en la tierra determina dónde usted pasará toda una eternidad. O sea, usted tiene que tomar la decisión aquí en la tierra, mientras está vivo, de qué lado usted va a estar. Porque cuando partamos de esta tierra, no podemos cambiar de lado. Hermano, es difícil estar del lado de Dios, sí, pero vale la vida. No vale la pena, vale la vida. Porque el tú estar del lado de Dios, de ahí depende tu vida eterna. Personas que dicen que servirle a Dios vale la pena. No, hermano, vale la vida. ¿De qué lado tú estás? Tu bienestar, tu bendición, tu firmeza, tu fortaleza depende del lado de quien tú estés. O sea, su vida eterna depende del lado que usted esté aquí en la tierra. Porque cuando usted parta de este mundo, no podrá cambiar de lado. Eso fue lo que le sucedió a el hombre rico de la historia del rico y Lázaro. ¿Usted se acuerda de esa conversación? Que Moisés le dijo: no, mi hijo, los que están aquí no pueden pasar para allá, y los que están para allá no pueden pasar para acá. Nosotros debemos de decidir de cuál lado nosotros estamos. Y de ahí depende nuestra salvación y vida eterna. De estar del lado de Dios, de decidir y servirle a Dios, decidir, hermano, vivir para Dios. Y lo que identifica de cuál lado tú estás no es lo que tú digas, es como tú vivas. Es la acción que tú tomes. Moisés le dijo: júntense a mí, los que están del lado de Jehová, júntense a mí. Ellos tuvieron que separarse, tomar una decisión y acercarse y añadirse a la visión del hombre de Dios, trabajar con él. Hermano, me gusta mucho lo que vemos en Mateo 25, 31 al 34. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ya, aquellos que decidieron vivir como ovejas aquí en la tierra, cuando Cristo venga, serán apartados como ovejas. Miren lo que dice: y pondrá las ovejas a su derecha. O sea, las ovejas son los que siguen al pastor, a Jesús, el buen pastor. Esas personas decidieron estar del lado del Señor, decidieron vivir para el Señor, decidieron que Jesús era lo más importante en su vida, decidieron entregarle su vida y dedicarle toda su vida a Él. Esas personas decidieron que Jesús era lo más importante para ellos. Esas personas decidieron consagrarse, separarse para Dios y trabajar para Dios. Y a esa persona el Señor le dice la palabra, que lo pondrá a su derecha. Y a los cabritos a su izquierda. O sea, los cabritos fueron aquellos que o se decidieron vivir para el reino de la tiniebla, o los que no se decidieron. Porque acuérdense, el no decidirse es una decisión en sí misma. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquellos que decidieron estar del lado del Señor aquí en la tierra, el Señor los pondrá a su derecha para que hereden el reino de Dios. Pero a los de la izquierda le dirá lo próximo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, hay una decisión que tomar hoy. Hoy debemos decidir de cuál lado nosotros estamos. Hermano, y esto es un momento de nosotros ser sinceros con nosotros mismos. No podemos, hermano, dejar esto a el qué pasará. Nosotros debemos de tomar una decisión de qué lado nosotros estamos. Hermano, Dios siempre tendrá una persona que se pare delante del campamento, delante del pueblo, y confronte a las personas para que se decidan de qué lado ellos están. Hoy Dios está haciendo lo mismo. Hoy me paro delante del pueblo del Señor. Me paro delante de aquellas personas que nos siguen por las redes sociales y decirles que tienen que decidirse de cuál lado ellos están. Hermano, y aquellas personas que decidieron estar del lado de Jehová, comenzaron a trabajar para Dios. El 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno una espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno de su hermano y su amigo y su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Usted está entendiendo lo que pasó? Los que se separaron para Dios, se juntaron a Moisés, lo del pueblo de Leví. Moisés lo manda a matar a toda aquella persona que estaban adorando el becerro y que se habían entregado al pecado y que no decidieron juntarse con ellos. Y él le dijo: maten a sus amigos, matad a cada uno de su hermano y aún de su pariente.
Oigan esto, hermano. ¿Qué significa esto? Que cuando tú decides estar del lado de Dios, habrán muchas personas que tú tendrás que tomar la decisión, no de matarlo porque ya no estamos bajo ese pacto, sino aún, hermano, de perder esa relación. Y el que se quiera apartar de ti, que se vaya. Si tú tomaste la decisión de tú estar del lado de Dios, servirle a Dios, y un hermano, un amigo, un pariente se enoja o no está de acuerdo, que se vaya. Y dice la palabra de Dios, hermano, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000. Y miren lo que dice el 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. O sea, cuando tú tomas la decisión de tú estar del lado de Dios, tú te tienes que consagrar para Dios. Y miren lo que dice el 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Pero el dicho de Moisés era lo que Dios le había dicho a este hombre que hiciera. O sea, en cierta manera ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Cuando usted decide estar del lado de Dios, primeramente se consagra para Dios, se separa para Dios. Tiene que haber una separación del mundo, del pecado. Eso se llama consagración, separarse para Dios. Usted no me puede decir que usted está del lado de Dios, hermano, y está viviendo aún en el pecado, conforme a los deseos de la carne y conforme al mundo. No está del lado de Dios. Porque vemos que aquellos que se separaron para Dios se consagraron. Segundo, el que se pone del lado de Dios tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Hacer todo lo que Dios nos dice que debemos hacer. Dice el 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre nosotros. O sea, hay una gran bendición cuando usted y yo decidimos estar del lado de Dios, decidimos consagrarnos para Dios y decidimos obedecer la palabra de Dios. Una persona que está del lado de Dios se separa para Dios y obedece la palabra de Dios. Hermano, estas son las dos cosas que identifican clara y evidentemente de cuál lado tú estás. No es como tú te vistas. Aunque sí, hermano, debemos de vestirnos con pudor y modestia. No es lo que tú tengas o qué tan bonito tú hables de Dios. Lo que a ti te identifica de que tú estás del lado de Dios es tu consagración a Dios. Y el tú vivir conforme a la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros queremos poner de que estamos del lado de Dios y poner cosas que identifican que estamos del lado de Dios, que en realidad no tienen nada que ver con usted estar del lado de Dios. Sí, yo oro, yo leo la palabra, yo vengo a la iglesia, pastor. No. Eso no necesariamente identifica que tú estás del lado de Dios. Porque cuántas personas no oran, no leen la Biblia, vienen a la iglesia y no están del lado de Dios. Lo que identifica que tú estás del lado de Dios, hermano, es una vida consagrada al Señor y una vida en obediencia a su palabra. Eso es lo que identifica de qué lado nosotros estamos. Iglesia, hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales, hoy debo preguntarle de qué lado tú estás. Moisés le hizo este llamado al pueblo: ¿quién está por Jehová?
¿quién está por Dios? ¿Quién está del lado de Dios? Josué le dijo al pueblo: yo y mi familia estaremos del lado de Dios y a Dios le vamos a servir. Ahora, en esta mañana, yo quiero preguntarle a usted, y sea sincero con usted mismo: ¿de qué lado tú estás? Y si usted no se ha consagrado para Dios, no está viviendo conforme a la palabra de Dios, no está del lado de Dios. Pero hoy es un buen día para nosotros decidir. Hermano, hoy es una hermosa oportunidad que Dios nos da para nosotros decidir de qué lado estamos. Hermano, y si usted ha identificado que usted no está del lado de Dios, hoy usted puede tomar la decisión de pasar y estar del lado de Dios. Nunca es tarde para usted decidir estar del lado de Dios. A ti te irá bien cuando tú estás del lado de Dios. Tú serás beneficiado cuando tú estés del lado de Dios. Dios estará contigo cuando tú estás de su lado. Dios será tu Padre, Él será tu guía, Él será tu protección, Él será tu suplidor cuando tú estás al lado de Él. A ti y a mí nos conviene estar del lado de Dios. Miren esto, hermano: Dios no se beneficia de ninguna manera de que tú estés de su lado, pero Él aún desea que tú estés de su lado. Nosotros sí nos beneficiamos cuando estamos del lado de Dios. Tenemos toda la que ganar, hermano, pero Dios constantemente nos hace el llamado de que estemos de su lado, porque la vida eterna depende de estar del lado de Dios. Hermano, y si usted hoy en esta hermosa mañana se ha dado cuenta de que usted quizás no está en el lado de Dios o del lado de Dios, hoy es el día de tomar esta decisión. Si usted quizás pensó que usted estaba del lado de Dios y no está consagrado para Dios o viviendo en obediencia a la palabra de Dios, espero que por medio de este mensaje se dé cuenta de qué lado usted está. Y del lado que una persona esté, lo identifica y lo demuestra. Los del Licey se ponen una camisa azul para el juego del Licey. Los de las Águilas se ponen una camisa amarilla. O sea, ellos hacen cosas y se visten de tal manera que lo puedan identificar. Y debo preguntarte: ¿estás tú viviendo una vida que los de afuera puedan identificar de qué lado tú estás? Personas, hermano, que se identifican inmediatamente con un partido político y todo el mundo lo sabe a qué lado ellos pertenecen. Pero debo preguntarte: tú como cristiano, ¿sabe la gente a cuál lado tú perteneces? ¿Tu estilo de vida está modelando al lado que tú perteneces? ¿Lo estás tú mostrando que tú perteneces al lado de Dios? El pecado abundaba tanto en el campamento de Dios en este contexto bíblico que Moisés tuvo que preguntar quiénes estaban por Dios. Y quizás aquella gente que Moisés en un momento pensó que estaban por Dios, en este momento ya no estaban para él, no estaban para Dios. ¿Y cuántas veces eso a nosotros no nos ha pasado? Que usted vio a un hermano que estaba firme en la fe y deja de verlo 2 o 3 semanas. ¿Y qué le pasó a fulanito? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó a Juana? ¿Y qué pasó? Tú no eras cristiano. Ya no sabemos si están del lado de Dios o no. Jóvenes en sus escuelas, sus compañeros de escuela deben de saber que usted está del lado de Dios. Nosotros adultos, donde trabajamos, donde nos movemos, donde estamos, las personas que nos rodean deben de saber que nosotros estamos del lado de Dios. Debemos de identificarnos
Así como el ángel se identificó cuando Josué le preguntó, así nosotros debemos de identificarnos. Nuestro estilo de vida debe de testificar de qué lado nosotros estamos. Nuestro trato con las personas, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, nuestra santidad, nuestra consagración para Dios debe de reflejar de qué lado nosotros estamos. Hoy en esta hermosa mañana yo hago la pregunta: ¿de qué lado tú estás? No. Verdaderamente, ¿de qué lado tú estás? Pues yo sé que mucha gente se contestaron en su mente: no, yo estoy del lado de Dios. No. Verdaderamente, ¿de qué lado tú estás? Sé sincero contigo mismo. ¿De qué lado tú estás? ¿De qué lado yo estoy? ¿A quién le sirvo? ¿Quién es lo más importante en mi vida? ¿A quién le obedezco? Lo que yo hago, lo que no hago, lo que digo, lo que sí digo, las decisiones que tomo, las decisiones que pongo a un lado, ¿para quién la tomo? En esta hermosa mañana, querido hermano y amigo que me escucha, hay una decisión que tomar. Y quizás, hermano, no hayan muchas oportunidades para nosotros decidir de qué lado nosotros estamos. El mundo está de tal manera, hermano, que no sabemos qué pasará mañana. Hoy es el día que debemos de tomar la decisión de qué lado nosotros estamos. Y si usted hoy en esta mañana toma la decisión de estar del lado de Dios, tiene que consagrarse para Dios, separarse para el Señor y vivir conforme a su palabra, obedecer su palabra. En esta hermosa mañana quiero que los que sientan inclinar su rostro y tomar la decisión, comprometerse de estar del lado de Dios, pero verdaderamente estar del lado de Dios. Así como los levitas se consagraron ese día, hoy yo quiero que usted tome la decisión de consagrarse para Dios, para estar del lado de Dios. Y el que sienta hoy estar del lado de Dios, estar por Jehová, por Dios, haga este compromiso delante de Dios, no delante del pastor Javier, delante de Dios. Repita y diga: Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo decido estar de tu lado. Hoy, Señor, me consagro para ti. Me aparto para ti, oh Dios. Hoy decido de vivir conforme a tu palabra, a obedecerla, porque hoy, domingo 8 de septiembre, decido estar de tu lado, Dios. Gracias, Señor, por hoy darme la oportunidad de poder estar de tu lado. Gracias, Padre, por hoy aceptarme como tu hijo. Y como parte de tu familia. Padre, todo esto te lo pedimos
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, este día puede marcar toda la diferencia en su vida. El día que usted decidió estar verdaderamente del lado de Dios. Así como Moisés llamó al pueblo a tomar una decisión, hoy Dios por medio de su palabra nos llama a tomar una decisión. Y quiero hacerle una pregunta a nuestro hermano Michael. Michael, en la presa hay un palo bollando. Encima de ese palo hay 3 ranas. 2 de esas ranas deciden tirarse al agua. ¿Cuántas ranas quedaron? Michael dice 1. Y la verdad es, hermano, que 3 ranas quedaron en ese palo. 2 de ellas decidieron tirarse, pero no se tiraron. O sea, una decisión es solamente un pensamiento en su mente. Usted lo lleva a cabo cuando usted toma una acción y comienza a hacer lo que usted decidió. Yo he visto gente que cogen entrenamiento para tirarse de un paracaídas en un avión. Suben en el avión y están allá arriba, pero cuando miran para abajo no se tiran. Decidieron tirarse, pero no se tiraron. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hoy todo aquel que decidió estar del lado de Dios, esa decisión tiene que ser seguida por una acción. ¿Qué yo voy a hacer para desde hoy en adelante vivir del lado de Dios? O sea, yo decido ponerle la mano a esa Biblia, pero hasta que yo no tome la acción de hacerlo, yo no he hecho nada. Hoy hemos decidido estar del lado de Dios, pero ¿qué voy a comenzar a hacer para reflejar la decisión que hoy tomé? ¿Cuáles pasos voy a dar? ¿Qué cosas voy a comenzar a hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer para mostrar que yo estoy del lado de Dios? Una decisión es solamente un pensamiento si no actuamos hacia Él. Amén. Entonces, hermano, hoy puede ser el día que lo cambie todo en su vida. El día que usted cambió de bando, cambió de estar del lado de Dios, o en realidad entendió qué es estar del lado de Dios. Amén. Entonces, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial. Y espero